Bueno, sí, pero muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá en Ciudad Latina. Nos da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, que lleva por título Los nuevos símbolos de revolución en Nicaragua, y que intentan contribuir a responder algunas de las preguntas acuciantes para la sociedad nicaragüense y para Centroamérica en su conjunto, y entre ellas tratar de entender cómo se han producido, por qué se han producido las movilizaciones colectivas que han definido la vida de Nicaragua en los últimos meses, cuáles han sido sus símbolos, sus referentes, los íconos en torno a los cuales se ha convocado mayormente por el protagonismo de las personas jóvenes, y sin duda posiblemente la pregunta más acuciante, que es cuáles son los escenarios a futuro, ¿verdad? A mí me da mucho gusto presentar a las personas que nos van a compartir sus impresiones, que van a dialogar con todos y todas. Quisiera primero presentar a Marcia Luz, quien es directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Marcia es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad de La Paz de Naciones Unidas, que tiene acá sede en Costa Rica, y es egresada de la maestría académica en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como asesora legal de la Secretaría General de la FLANSO, y se incorporó a CEGIL como abogado responsable de los asuntos para Honduras y Nicaragua en el litigio de diversos casos sobre violaciones de derechos humanos. También está con nosotros Camilo de Castro Belli, quien es documentalista y ambientalista nicaragüense. Camilo ha trabajado en las entrañas de la reserva Indio Maíz y la conoce muy bien, y tiene comunicación continua con el pueblo Rama y Criol que vive en Indio Maíz desde hace décadas. Es cofundador de Calé Producciones y su director creativo. En Nicaragua es conocido por haber sido periodista del programa Esta Semana durante 8 años. Es graduado de la Universidad de Columbia en Nueva York, en los Estados Unidos. Madre de Caracas, es miembro de la colección universitaria de Nicaragua, es estudiante de comunicación de la Universidad Centroamericana. Desde el 20 de mayo pasado inició una serie de viajes por Europa para denunciar la dramática situación que vive Nicaragua a raíz de la salvaje represión de Daniel Ortega contra sectores que lo adversan y se manifiestan. En la sesión inaugural del Diálogo Nacional, Madeleine fue quien leyó los nombres de las personas asesinadas frente al presidente y vicepresidenta Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y también nos acompaña Danilo Sarabia, que es representante de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, acá en Costa Rica. Es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, con un posgrado en Ingeniería Agropecuaria del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y graduado con honores de la Maestría Centroamericana en Geografía de la Universidad de Costa Rica. Tiene especialidad en temas como ordenamiento y desarrollo territorial, gestión de recursos naturales, manejo de ecosistemas, gestión integrada del recurso hídrico y cambio climáticos y adaptación. Entonces, en ese orden los vamos a escuchar por, en ningún caso mayor, más de 10 minutos. Vamos a empezar con Marcia, luego vamos a escuchar a Camilo, luego a Madeleine, y vamos a terminar con Danilo. Luego les vamos a escuchar a ustedes con comentarios, preguntas, y van a reaccionar, y veremos si luego podemos hacer una segunda ronda de intercambio de reflexiones. Entonces, sin más, me da mucho gusto ceder la palabra a Marcia. Muy buenas noches a todos y todas, y bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de esta tertulia por invitarme, y por supuesto un honor para mí compartir con quienes están acá. Yo quisiera un poco contarles los antecedentes, digamos, si se quiere decir inmediatos, no Indio Maíz, sino un poco cómo llegamos a este punto, porque creo que cuando uno ve la crisis actual, para muchas personas es realmente inconcebible, porque en Nicaragua se escuchaba poco,
parecía que era el país menos violento de Centroamérica, por ejemplo. Más o menos todo estaba en orden, aunque venían dándose algunos signos de preocupación y actos de represión. Eso no circulaba más allá de Nicaragua. Entonces, para entender cómo llegamos a este punto, para entender cómo funcionan las instituciones y cosas que quizás son impensables para quienes vivimos acá en Costa Rica, hay que irse un poquito más atrás. Y yo empezaría entonces por lo que se llamó el Pacto Ortega-Alemán, que es un pacto que se da de facto en 1999, cuando en ese momento Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua, estaba buscando la constitución, y Daniel Ortega, a su vez, primero, muchas gracias por la invitación. impunidad, yo soy periodista, documentalista, activista, he trabajado por muchos años con jóvenes, indígenas. Deciden y hacen este pacto en donde se hacen una serie de reformas legales y constitucionales, que en la práctica dividen las instituciones. En la práctica significaba que la Corte Suprema de Justicia iba a tener 8 magistrados del sandinismo y 7 del Partido Liberal en ese momento, que el fiscal general iba a ser de un partido y el fiscal o la fiscal adjunta iba a ser de otro partido, de igual forma en diferentes instituciones del Estado. Entonces, eso que empezó como un pacto del bipartidismo, luego va variando por acciones, digamos, de Daniel Ortega. Eso es muy importante porque se permite entonces una reforma que hace que el presidente pudiera ser electo con un 35% de los votos. Y es que históricamente era el porcentaje al que podía aspirar o que tenía el sandinismo. Entonces, al bajarse el porcentaje de elección, posibilita, digamos, la llegada al poder entonces de Daniel Ortega. Se dan una serie de reformas, por ejemplo, se aprueba lo que se conoce la Ley 331, que es la ley que regula los procesos electorales, y son una serie de reformas que además limitan los derechos políticos porque impiden la participación de partidos políticos locales. Acá, por ejemplo, en el 2005 se dio una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la participación política de los pueblos indígenas, porque esta ley era muy perversa. Exigía que los partidos políticos tenían que tener una representación en al menos el 80% de las circunscripciones electorales. Y eso, por ejemplo, para partidos locales era imposible, ¿no? Esto que ahora conocemos acá en Costa Rica como los partidos cantonales sería imposible porque tenían que participar en el 80% de los distritos electorales. Entonces se llevó un caso a la Corte Interamericana del partido Yátama, que precisamente decía la incompatibilidad de estas reformas electorales, y de hecho se condenó a Nicaragua, y de hecho la Corte Interamericana ordenó una serie de reformas que lamentablemente todavía no se han cumplido. Pero entonces, como se dan estas reformas y se divide la institucionalidad de esta manera, luego empiezan a darse procesos electorales con muchísimas denuncias de irregularidades. En el 2008, por ejemplo, se dan elecciones en las que arbitrariamente se le cancela la personería jurídica a dos partidos, el Partido Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador. A ambos se les aplica una legislación, una interpretación de la normativa que en nuestra opinión no era una interpretación ajustada, digamos, a la ley, y se les impide participar. Y entonces, desde entonces, por ejemplo, el Movimiento Renovador Sandinista no puede participar como tal en elecciones. De hecho, hay un caso también ante la Comisión Interamericana que regula esa situación. Vienen las elecciones del 2011, donde se dan una serie de irregularidades, se impide también la participación de diversas personas, y en esas elecciones el orteguismo gana abrumadoramente el Congreso, en elecciones en las que no solamente la OEA, sino la Unión Europea y otros observadores habían dicho que había diversas irregularidades. Entonces, claro, con un Congreso mayoritariamente conformado por el orteguismo, por supuesto que el nombramiento de instituciones clave como la Corte Suprema, como la Defensoría de los Habitantes, que ya se le conoce como Procuraduría de los Derechos Humanos, y otras instituciones que controlarían el poder, pasan entonces a estar completamente, digamos, controladas por el orteguismo. Y eso explica un poco el por qué en este contexto de crisis no escuchamos nada de la Corte Suprema, no escuchamos nada de una Corte de Constitucionalidad que diga, bueno, ¿qué está pasando? Es el por qué hasta el día de hoy, pese a que tenemos más de 300 asesinatos, no ha habido investigaciones efectivas respecto de las personas que han sido asesinadas. No escuchamos una voz de la Defensoría ya o de la Procuraduría General de
de los derechos humanos, precisamente porque a partir de estas decisiones, de estas reformas electorales, de este pacto y de cómo se negocia la conformación de las instituciones, llegamos a un punto como hoy donde el control absoluto del poder está bajo la familia Ortega Murillo. En ese contexto, antes de que pasara esta crisis, bueno, también ocurrían violaciones de derechos humanos, aunque no se sabía. En términos de represión, cada vez que las mujeres salían a marchar, había represión contra el movimiento de mujeres. Cada vez que el movimiento campesino salía a marchar, había represión. Entonces, no es que ahora viene la represión y que antes no ocurría. Sí ocurría, pero no circulaba. Otro elemento importante, digamos, violatorio en Nicaragua, tiene que ver con el control de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Nicaragua están controlados por la familia Ortega Murillo, que los ha comprado, y el otro gran poseedor de medios de comunicación es Ángel González. Si lo conocen, una persona que prácticamente posee o es dueño de la mayoría de los medios de comunicación en América Latina, y luego serán 4 o 5 medios independientes que todavía subsisten. Entonces, con el control de los medios de comunicación tampoco era posible que circulara la información. Y luego tenemos otros problemas, por ejemplo, los problemas de los pueblos indígenas, donde no se ha logrado que se les devuelva el territorio que les pertenecía. Desde el 2011 al 2017 se contabilizan 35 asesinatos de personas indígenas por la lucha por sus tierras. En términos de violencia contra las mujeres y violencia sexual, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal, hay 13 violaciones sexuales al día en Nicaragua. Estamos hablando de que cada 2 horas una niña o una mujer es víctima de violencia sexual. Entonces, esto para contextualizar que venimos en un país con tremendos desafíos, venimos en un país donde la concentración del poder se fue construyendo paulatinamente, y lo que pasa ahora, de lo cual los compañeros hablarán mejor que yo, no es casual y no es que de pronto explota, sino que se viene arrastrando un descontento y se dan ahora condiciones que permiten que la ciudadanía se exprese de una manera y que, bueno, lamentablemente ha tenido graves consecuencias. Hasta ahí lo dejaré. Gracias. Camilo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Camilo de Castro, yo soy periodista, documentalista y activista. He trabajado por muchos años con jóvenes, con indígenas, como decía Carlos. Y bueno, ante esta pregunta, ¿no?, hablamos de lo simbólico y bueno, que se planteaba aquí, ¿no? Para mí el tema es cómo llegamos hasta este punto, cómo permitimos los nicaragüenses que la situación se deteriorara tanto, cómo permitimos que Daniel Ortega llegara a tener tanto control sobre las acciones individuales y colectivas de los nicaragüenses. Como decía Marcia, pues hay un contexto de concentración de poder, un proyecto que han venido construyendo por muchos años, y yo quiero hablar un poco de cómo se expresa en el territorio y desde el punto de vista ambiental y económico. Daniel Ortega desde que llegó al poder, lo que ellos han hecho es usar el sandinismo, usar el poder simbólico del sandinismo de la revolución, posicionarse como los que son los abanderados de la justicia popular, abanderados de los más pobres, pero en realidad hacen todo lo contrario. Hablan de devolver, de que el pueblo es presidente, pero pasa todo lo contrario. Y eso se expresa hablan de que son socialistas, cristianos y solidarios, pasa todo lo contrario. Con el tema cuando Daniel Ortega, por ejemplo, llegó al poder en el 2007, comenzó un acuerdo con el gobierno de Venezuela de cooperación que le dio una enorme liquidez al gobierno que no había tenido ningún gobierno antes. De repente estaban entrando al país $500 millones al año, que era un monto de dinero enorme, y en ese momento hubo una discusión dentro del CNITA de qué hacer
¿no? Si se invertía en proyectos más populares para empoderar las cooperativas, para que pudieran crecer en la base de productiva, popular, rural, y se optó por hacer otra cosa, que fue comenzar a aprovechar, ¿no?, la oportunidad de exportar a Venezuela para darle cuotas a los grandes empresarios, productores de azúcar, productores de carne, productores de leche, para exportar a Venezuela, y los recursos que tenían, 30% de recursos de esos 500 millones de dólares, digamos, 30% se usaron para proyectos sociales, subsidio de transporte, para construir casas populares, ese tipo de proyectos asistencialistas sobre todo, y el otro 70% se privatizó para hacer empresas mineras, para hacer empresas empresas de energía. Hoy por hoy la familia Ortega controla toda la distribución de energía en Nicaragua, controla la distribución de petróleo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el gobierno adoptó las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores con más recursos y de una manera mucho más agresiva. Y eso, en términos del modelo de desarrollo del país, tiene un impacto en el territorio, ¿no? Y en términos ambientales ha sido desastroso. Para mí eso dice mucho sobre la naturaleza del gobierno de Ortega, que además de violar todos los derechos formales de los nicaragüenses, también tienen una visión muy corta en cuanto a la calidad de vida de los nicaragüenses a largo plazo. Y por eso ese modelo es un modelo extractivista, desarrollista, que no piensa en el futuro, piensa en una acumulación de riqueza y de aprovechar esos recursos a corto plazo para poder hacer crecer el capital de un grupo en particular. Y ese grupo cada vez se hace más pequeño, o sea, es el grupo de la gente, es la gente que está más próxima a la familia Ortega Murillo y las personas que están dispuestas a ser cómplices con ellos, ¿no? Y permitirles anular todos esos derechos formales a cambio de poder percibir ingresos mayores. Y eso fue esencialmente lo que pasó con el Gran Capital, que le dieron cuotas para poder exportar a Venezuela y tuvieron ingresos tremendos. Mucho se habla en Nicaragua de la prosperidad que hemos tenido en los últimos años. Y la realidad es que hay una gran concentración de la riqueza. Y la crisis que vivimos ahora es una expresión de eso. La gente sale y vemos que en poco tiempo la economía colapsa, porque en realidad toda esa prosperidad estaba sustentada en una historia que había sido construida a través de los medios de comunicación que controla la familia, a través de esa complacencia de muchos grupos que estaban usurpando, ¿no?, esas riquezas que, siendo el pueblo de Nicaragua, estaban siendo aprovechadas por pequeños grupos que han sido bendecidos por el poder. Y bueno, volviendo al tema, y como decía, entonces es una visión cortoplacista para acumular poder sin pensar en el futuro. Y en el caso de Maíz, por ejemplo, o Zaguán, donde están las comunidades indígenas, eso se ha traducido en un avance acelerado, por ejemplo, de la frontera agrícola para exportar carne, que ha tenido consecuencias nefastas para la calidad de vida de la gente ahí, y también en términos de derechos humanos ha significado la muerte de cantidades de comunitarios que han sido asesinados, ¿no? Por gente que es parte, que a nivel local también es parte de ese sistema de rapiña que han creado, que está basado en la impunidad y en la complicidad.
Entonces lo que vemos en la reserva es que a pesar de que existen de que hay leyes, ¿verdad?, que protegen a los comunitarios, a pesar de que se les ha entregado colapsa, porque en realidad toda esa prosperidad está sustentada en una historia que había sido construida sin acumular poder, sin pensar en el futuro. Y en el caso de Diomaí, por ejemplo, Ocegual, donde están las comunidades indígenas, eso es por gente que es parte, que a nivel local también es parte de ese sistema de rapiña que han creado, que está basado en la impunidad y en la complicidad. Entonces lo que vemos en las reservas y la retórica del gobierno no es que ellos defienden a los indígenas, de que ellos son un gobierno socialista que está a favor de los pobres, que son un gobierno que es muy difícil de revertir, y es una de las grandes tareas que tenemos por delante. Pero entonces en ese sentido pongo eso como ejemplo, porque la retórica del gobierno no es que ellos defienden a los indígenas, de que ellos son un gobierno socialista que está a favor de los pobres, que son un gobierno que está velando por la prosperidad, y pasa todo lo contrario, ¿no? Y hay una política muy marcada de privilegiar a grupos económicos que están dispuestos a transar con la corrupción del orteguismo y con ese modelo que al final es un modelo que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Seguimos exportando los mismos productos y eso solo beneficia a una élite que le cuesta mucho ceder sus privilegios y permitir que otros puedan también tener una voz dentro del proceso democrático para tomar decisiones y para incidir en el futuro del país. Y esa es parte de, eso es lo que nos lleva a esta situación que tenemos ahorita, y esta situación con el surgimiento de nuevos actores abre un nuevo horizonte que posiblemente nos permite deconstruir eso y plantear nuevas alternativas que son, ojalá, esperamos, beneficios que estén pensadas en función del bien común y no el bien de unos cuantos grupos económicos que siempre han estado, siempre se han beneficiado, ¿no?, de las riquezas del país. Muchas gracias, Madeline. Bueno, mi nombre es Madeline Caracas y como ya decía, soy parte del movimiento estudiantil. Para mí, hablar un poco sobre mi generación, la generación dormida, la generación millennial, y cómo esta pasó de ser una generación dormida a ser quien despertara el inicio de una insurrección cívica en Nicaragua. En sí, yo creo que estas premisas de generación dormida y millennial, realmente creo que le dimos totalmente la vuelta. Los jóvenes y generalmente mi generación, que sí habíamos crecido con los relatos de la revolución, habíamos crecido con las historias de nuestros padres, pero de alguna forma estábamos un poco más desconectados de eso y vivimos más la realidad de no crecer y de no votar en democracia, por decirlo así. Cuando Ortega entró al poder yo tenía 8 años. ¿Cuánto? Sí, 8 o 6, no sé. 8 años, no sé. Pero tenía 8 años y ya Ortega ya tiene 11, 12 años en el poder casi. Entonces, crecer con esto y comenzar a ver los símbolos y las historias comenzaron a cambiar en mi mente. Tenía los retratos de mi padre revolucionario, que el Frente Sandinista siempre estuvo presente, pero también tenía la realidad en la que miraba y también tenía la parte crítica de otros sectores de la familia. Entonces, en estas disyuntivas crecí. Y también en esta situación comencé a formar un criterio propio.
al crecer en un país como Nicaragua, como decía, donde las mujeres nuestros derechos son totalmente pisoteados, donde a través del pacto con la Iglesia Ortega penaliza el aborto, son cosas que marcan y marcaron un poco quiénes eran los movimientos claves. Las feministas siempre, desde los 90, cuando Soy la América hace esta denuncia a Ortega de abuso sexual desde que ella tenía 11 años, fueron las primeras, los grupos feministas, en denunciarlo, en ser críticas con él. Y hasta hoy son también quienes son perseguidas. Esos solo son uno de los grupos, al igual que los grupos de ambientalistas, los grupos campesinos, cuando desde hace 5 años quedan más de 100 marchas luchando para derogar la ley 840 anticanal. Entonces, en todo esto y en todos estos ambientes de protesta, en los cuales jóvenes como yo crecimos, fuimos formando un poco este carácter, este criterio. Para mí hablar del 18 de abril es cuando comienza esta insurrección de manera brutal, porque fue el día en que hubo más violencia, en que hubo más represión, pero nosotros no comenzamos las protestas en abril del 18. Nosotros teníamos marchando, protestando, haciendo plantones desde el 10 de abril. Y esto por el incendio en Indio Maíz, el cual el gobierno trató de la manera más arbitraria, tomando decisiones propias como al negar y a rechazar la ayuda que Costa Rica iba a brindar con bomberos especializados, y que eso fue un gran golpe, el que detonó la indignación de los jóvenes en las redes sociales, y que como buenos millennials comenzamos los debates en las redes, pero que también decidimos que más allá de lo digital teníamos que llevar las protestas a las calles. Y así fue como nos organizamos, y como las redes ahora, que creo que hablamos de símbolos, creo que han jugado un papel importante, irónicamente. Entonces, en este sentido, en toda esta insurrección en la cual los jóvenes se levantan, en los cuales la primera universidad de levantarse, por así decirlo, fue la Universidad Centroamericana UCA, y luego al día siguiente se suman la toma de universidades públicas como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Politécnica UPAL y la Universidad Nacional Agraria, que se suman y se levantan valientemente, y que son los primeros en recibir el 19 de abril las balas. Esta vez eran balas de goma, a los cuales más de 9 estudiantes perdieron sus ojos porque eran balas directamente. Desde ahí podíamos mirar que los tiros eran directos al área de la cabeza. Y que luego, después del 20 de abril, comenzaron los primeros asesinatos fríos, calculados, con francotiradores directos en la frente, en el cuello y en el pecho a estudiantes que se manifestaban. Entender el movimiento estudiantil es complicado en el sentido de que antes del 18 de abril no había una organización estudiantil o un movimiento estudiantil realmente autónomo. El único movimiento estudiantil oficial, y que sigue siendo el único reconocido por el Estado, UNED, que es la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, que en un principio se formó en busca de la autonomía universitaria, que muchas personas que lucharon y que estuvieron en esas filas realmente tenían un espíritu de juventud, un espíritu de realmente hacer que su voz valía, y que luego con la entrada de Ortega los movimientos estudiantiles se volvieron en un brazo más del gobierno, en un brazo represivo del gobierno, y en el cual sus dirigentes, los presidentes de los movimientos estudiantiles, son gente que tiene de 28 a incluso 30 y pico de años, y que llevan más de 11 años en un cargo como presidente, mientras también reciben un salario con auto y todos los beneficios que podría tener incluso un funcionario. Entonces, en este escenario en los cuales las universidades públicas tienen este brazo represivo, un brazo en el cual también controlan las becas que se dan, las becas estudiantiles, y que tu beca también va a depender de cuán fiel sos o cuán seguir igual al gobierno, la ideología del gobierno. Hay un cansancio y hay un malestar en los estudiantes desde hace mucho tiempo. Y Abril lo que hace
es totalmente despertar y que perdamos el miedo. Si había sectores que se levantaban, no eran todos, y esta vez fueron todos los estudiantes. Entonces, UNEM, en este sentido, para que entiendan un poco, eran parte de los grupos que llegaban a golpear, que llegaban con palos, que llegaban con piedra, a reprimir también a los estudiantes, o sea, a los mismos estudiantes. No sé, aquí se compara, ¿cómo se llama? ¿Feo? No sé, perdón, no sé cómo se llama. Feo. Como que el feo esté como golpeando a los estudiantes y esté participando en toda la ola represiva. Entonces, en esto, que es tan increíble, los estudiantes que nos levantamos y los estudiantes que comenzamos a salir, comenzamos a organizarnos, pero desde la clandestinidad. Cuando no nos hemos podido organizar en mucho tiempo, nos toca organizarnos, y es aquí cuando comenzamos a ser actores y personas que juegan en la parte política del país, no solo por ser los primeros que nos hayamos levantado, sino porque hasta el 16 de mayo, que fue el primer día del diálogo nacional, habían 60 personas asesinadas, y de esas 60 la mayoría eran estudiantes. Muchas gracias, Danilo, por favor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha pasado, pasa y pasará en la nicaragüita de lo que venimos nosotros. Había pensado diferentes formas de abordar eso, pero con lo que dijo Madre voy a retomar un poco. Yo fui en momento dirigente estudiantil, UNEM existía, y nosotros, el movimiento estudiantil, precisamente se apuntó a la lucha contra el somocismo, ¿verdad? Nada que ver con lo que está pasando ahora. Para nosotros, el somocismo representaba una cultura, una forma de ver el mundo con la que no comunicábamos. Coincidió, bueno, yo digo que soy miembro de una de las generaciones afortunadas, porque también coincidió con el movimiento hippie, ¿verdad? Que básicamente era romper con el sistema, con un sistema que no nos era propio, ¿verdad? Y lo que teníamos enfrente, el somocismo, era símbolo de corrupción, era símbolo de represión, de autoritarismo, ¿verdad? De un machismo profundo que había. Pues, esa era la sociedad que teníamos, una sociedad del siglo XVIII, ¿verdad? Y nos tocó enfrentarnos a eso. Como estudiante de arquitectura también me di cuenta que la historia de la humanidad, el desarrollo de la sociedad, va generando una serie de símbolos que lo acompañan y que lo representan, ¿verdad? Y que se expresan también en el uso del espacio. En la época feudal, por ejemplo, los señores feudales tenían el castillo, los ciervos de la guerra, y el territorio se componía así, y lo que prevalecía era el castillo. Sigue la historia de la humanidad, empieza y viene el renacimiento, las artes cambian, la música cambia, los símbolos cambian junto con la gente. Y así viene la historia de la humanidad. Los símbolos que teníamos nosotros en tiempos del somocismo eran unos símbolos que ya no nos eran propios. Y empiezan nuevos símbolos, la música. Todos ustedes seguramente han oído la música de los 70 con Carlos Mejía, con esto. En América del Sur había muchos grupos, ¿verdad? El Quinteto Tiempo, el Quilapayún, etc. Había toda una serie de valores simbólicos que representaban el despertar de una generación que, como dice un amigo, qué buen intento hicimos en ese entonces. La misma arquitectura tenía una expresión, y ahí es donde yo aprendí que definitivamente el arte y la arquitectura han sido y serán, para bien o para mal, las expresiones gráficas de los grupos que detentan el poder. Y así llegamos nosotros con esa música, con esos nuevos símbolos, hasta el 19 de julio. Esa revolución que nos costó más de 50.000 muertos, también fue como una erupción de arte, de poesía, de pintura, de música, de una serie de símbolos nuevos, ¿verdad? En donde hubo todo un despertar, hubo todo un movimiento que
puedo decirlo, prendió y marcó de gran manera el pensamiento y las expresiones en América Latina. Así definitivamente esa revolucioncita que se hizo en ese paísito de Centroamérica fue como una luz para todo eso. Y los nuevos símbolos están con eso. Sin embargo, como dice ahí, cuando perdemos las elecciones en 1990, entra un proceso de 16 años de neoliberalismo, que lo primero que hacen es tratar de borrar todos esos símbolos. El arte mural, que había sido muy amplio y muy prolijo en tiempos de la revolución, se encargan de pintarlos, borrarlos, la música. Así. Una de las tareas que tuvo esos 16 años de neoliberalismo fue borrar precisamente todos esos símbolos. Y en eso viene, en 1910, en el 2007, vuelve la segunda oportunidad. Y todos nosotros fuimos a votar. Yo fui a votar porque era la segunda oportunidad. Lecciones aprendidas que teníamos, ¿verdad? Con una ilusión tremenda de ahora sí, hacer las cosas bien. Ahora sí. Y nos fuimos a votar masivamente y ganamos. Esa vez no hubo fraude. La verdad que fue una elección muy reñida. En la fila había gente de la contra. Estábamos nosotros y había una tensión tremenda. El asunto que ganamos dijimos esta era la oportunidad, pero muy rápido nos dimos cuenta que no era así. Y los símbolos nuestros que habían acompañado esa revolución tan hermosa fueron traicionados. Y viene y el gusto oficial liderado por doña Rosario se caracteriza por ser un arte quiche, un gusto quiche, de muy mal gusto, ¿verdad? Colores intensos, oficializa letras, oficializa cosas, y de repente hay una simbología que nos da vergüenza decir que era la simbología de Nicaragua. Los símbolos patrios los transformó, les metió colorines, hizo un montón de cosas que tuvo una simbología nueva, ¿verdad? Diferente, que aunque la gente no lo expresaba directamente, pero era chocante para todos nosotros. Entonces hay imágenes claras como la imagen de Sandino, pero por supuesto mucho más grande, los árboles de la vida famosos, ¿verdad? Y llena Managua y la ciudad de esos árboles de metal. Y en ese su simbolismo hermético, mágico, ¿verdad? Y mesiánico, trata de imponer una figura de poder, ¿verdad? En el imaginario social. Todo el mundo miraba árbol y era un símbolo de poder. Y no tuvo el mayor empacho, ¿verdad?, de utilizar el arte de Gustav Klimt, que es un alemán que trabajó precisamente el tema de los árboles de la vida, y estoy seguro que no le pidió ningún permiso ni nada, y comenzó a llenar de árboles, $22,000 cada árbol, ¿verdad? Una cantidad de árboles, en vez de sembrar árboles, ¿verdad?, puso árbol. Entonces era un símbolo en el imaginario social, un símbolo muy odiado, muy rechazado. Los músicos callaron, los poetas bajaron, los artistas bajaron, ¿verdad? Y fue una época de un simbolismo muy oscuro, muy oscuro. Otra cosa que como arquitecto me llamaba la atención es que uno caminaba por las calles de Managua y era un estrés, aquella cantidad de rótulos, y era una agresión, una contaminación visual. Y en eso viene el 18, 19 y abril, y empiezan a cambiar esos símbolos. La juventud, afortunadamente, la juventud siempre al frente, vota la gran mayoría de esos árboles, ¿verdad? Cambia, esos eran los grandes colores de ellos, le cambian los mensajes que tenían. Managua llena, se ocupan las plazas y se le arrebata a el Ortegato para la nueva Nicaragua, para la nueva revolución, en donde los jóvenes participan. El rol de las mujeres ha sido importantísimo, ¿verdad? Porque hay como todo, y nuestra gente, nuestro pueblo, le arrebata las plazas, le arrebata las calles, le arrebatan las rotondas, ¿verdad? Y surge una nueva simbología que está en construcción ahora, para la nueva Nicaragua, para la nueva revolución,
en donde los jóvenes y principalmente el rol de las mujeres ha sido importantísimo, ¿verdad? Porque hay como todo una recuperación de un espacio que estábamos perdidos, como dice Mario, los símbolos de la juventud es el principal símbolo, y sobre todo el montero. ¿Seguimos? ¿Ya? En un tranque, en una barricada, se empiezan a hacer pintas, se empiezan a hacer artes, se empieza a hacer... Hay como un renacimiento de nuevos símbolos. Y sin embargo, símbolos que retoman y reconstruyen los símbolos anteriores. El arte, la pintura, vuelve a surgir la música. Ahora Carlos Mejía y otros músicos están empezando a hacer música, y eso para mí quiere decir que hay un mensaje claro. Todo movimiento, cuando es profundo, cuando es serio, está acompañado de muchos símbolos nuevos, de música, de arte, ¿verdad? Los símbolos patrios vuelven a cobrar un sentido grande. La gente va a las marchas pintada de azul y blanco, ¿verdad? El guardabarranco está presente en todos los símbolos, la flor nacional, de repente, y no es un patrioterismo, es sencillamente una forma de rechazar aquel gusto quiche, aquel mal gusto, ¿verdad? Por unos nuevos símbolos, ¿verdad? Básicamente la música, la poesía, etcétera, etcétera, es lo que surge en este momento, y pronto será diferente. La consigna, ya para terminar, patria libre o morir, que usamos nosotros los que combatimos a la dictadura, cambia ahora. Ya no es patria libre o morir, es patria libre para vivir, patria libre y vivir, patria libre y vivir. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Ahora vamos a hacer una invitación para ustedes, para que pudieran hacer comentarios, preguntas, reflexiones. El único requerimiento es que sean breves para que nos podamos escuchar la mayor cantidad posible de personas, y luego ellos volverán a apuntar algunas acotaciones a raíz de lo que ustedes quisieran manifestar. Entonces, podríamos escuchar, no sé, unas 5 o 6 participaciones y volvemos acá, y si lo logramos, podríamos volver con ustedes y ellas y ellos harían un cierre final. De manera que la pregunta sería: ¿quién quiere empezar? Compañeros. Recordemos que muy breves para que más personas puedan participar. Buenas noches, mi nombre es Jordan Taizigüe, soy actor, antropólogo social, estuve en una Managua igual, entré en el 2008, salí en el 2012, como cumplir lo que es, no como un EN que sale 30 años después. Es muy importante lo que él dice, y porque nos hace reflexionar el tema del símbolo. El símbolo número 1 es la juventud, y cuando ellos abandonan ese símbolo, abandonan al pueblo. Otra cosa que sí no había notado es el arte. Yo como actor, antes teníamos mucho acceso al Teatro Nacional Rubén Darío, pero llegó un momento en que se volvió sectarista, y es como que si vos no tenés la carta del aval político para poder entrar al Teatro Experimental Rubén Darío, que era el que nos daban a nosotros, que podíamos llegar, el teatro pagaba la mitad, nosotros la mitad y las ganancias íbamos igual, se quitó totalmente eso. O sea, no nos dejaban entrar al teatro que es del pueblo. O sea, nosotros teníamos que andar en los centros norteamericanos, los centros culturales franceses, los centros de otros países para poder hacer arte. Nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo de Teatro La Chancleta, y literalmente hicimos mucho arte, pero andábamos con el CECEN, con el norteamericano, con el francés, con el español, y nuestro propio teatro, al que tuvimos acceso, aún en gobiernos neoliberales, que eso es súper chistoso. Aún en gobiernos neoliberales se nos abrían las puertas y se nos hacía que pudiéramos presentar el arte, y el hecho de presentarlo, pues, y con este gobierno, literalmente Salvador, que es el encargado de ese teatro, nos cerró totalmente las puertas, pues. Y nosotros llegábamos y decíamos: mira, que queríamos hacer una coproducción con el teatro. No, eso ya no se hace. Así nos decían, ya. Ni siquiera es llevarnos ahí, todo era con permiso y con cartas del mismo gobierno. Entonces es importante eso. Abandona no solo el símbolo de la juventud de Nicaragua, sino que también abandona el símbolo del arte, que es un símbolo importantísimo de la revolución. Muchas gracias. ¿Y más quisiera?
Sí, tal vez esperemos a ver si escuchan más voces. Por favor. Madre y mis amigos me conocen, ¿no? Soy Fabrice Ledoux, soy periodista en La Nación ahora, pero hace un mes y medio en la prensa de Nicaragua, ¿no? Los entrevisté a ellos, obviamente yo y Yami también, mi novia periodista también, ahora en el semanario Identico Times. Nosotros vivimos todo lo que ustedes vivieron. Lo primero que quiero decir es bueno, que admiro mucho, Madre, y te agradezco todo tu trabajo que has hecho en Europa, denunciando las atrocidades que nos tocó vivir, que nos tocó sufrir. Creo que tiene mucha verdad lo que ustedes cuatro dijeron y lo que vimos ahí, pero no hay forma de que un auditorio en otro país pueda comprender lo que el torrente, la catarata de imágenes, de videos que pasaron por el WhatsApp de toda Nicaragua, ¿no? Y cómo desmentir eso, cómo creer la patraña que dice el gobierno cuando nosotros estamos viendo las imágenes. Bueno, vos primero te tocó cubrir la represión de primera mano sin saber a lo que ibas, yo preocupadísimo en casa diciendo ¿dónde está? Después a mí me toca ir a hacer reportajes a ciudades que están amuralladas, que han cambiado totalmente. Me toca, aquí había una imagen de un niño pintado, ¿no? Con un pañuelo azul y blanco que decía Nicaragua, él estaba en los Dolmos, un monaguillo de 15 años que asesinaron a León a la par de la mamá solo porque estaba levantando una barricada. De pronto te toca ir a velas de gente que no conocías, te toca hacer un periodismo que nunca pensaste que te tocaría hacer. De pronto en la redacción del periódico compran cascos, compran chalecos, salís con eso, ¿no? O sea, es otro mundo, es una cosa realmente lo que vive en Nicaragua. En Netflix hay documentales que muestran revoluciones de Ucrania, de Egipto. Nicaragua duplicó, triplicó la cantidad de muertes y los gobiernos siguen ahí, el gobierno sigue ahí, ¿no? Lo de Nicaragua es peor que la masacre de Venezuela del 2017, hay 3 veces más muertos, 4 veces más muertos. Pues no sé, es realmente, bueno, es algo que uno jamás pensó que le iba a tocar vivir. Sí hay que hacerse muchas preguntas de cómo demonios llegamos hasta ahí después del somocismo, ¿no? Que también fue genocida. Es de nuevo un gobierno genocida que mientras hablamos sigue ahí. Bueno, me interesa escuchar, por ejemplo, la voz de don Danilo, que él era sandinista hasta 2007 todavía, ¿no? Yo sí discrepo un poco con que fue la elección de finales de 2006 fue 100% limpia, porque bueno, asesinan a un candidato presidencial, Gerti Levites, pocos meses antes, ya habían asesinado a otras personas antes de forma muy misteriosa, ¿no? Entre comillas, habían bajado el techo electoral con un pacto político entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para que el núcleo histórico del frente sandinista pudiese acceder a elegir un presidente, en este caso Daniel Ortega, y hay un 8% del total de votos en 2006 que nunca se contó, ¿no? O sea, si ese 8% iba a otro candidato, quizás Ortega ni siquiera hubiese sido presidente. Así es que él vuelve al poder, ¿no? Y después, bueno, todos los procesos viciados con... esto ya era una dictadura, no era un genocidio, pero sí era una dictadura, porque controlaban desde hace 11 años, fueron controlando todos los poderes, ¿no? Nicaragua, pues, casi no ha conocido democracia. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Vamos a escuchar más reacciones de ustedes y luego volvemos a la... Bueno, yo soy nicaragüense y en realidad me es muy curioso el hecho que estamos hablando de símbolos sabiendo que Ortega y Murillo contaminaron todos los símbolos de la revolución. O sea, los contaminaron poniendo, por ejemplo, Pajarita de la Paz, que es una canción muy hermosa y muy significativa para mi abuela, para mi madre, y los ponen en actos donde hablan cosas cínicas, donde hablan mentiras, donde dicen terroristas a las personas que simplemente están buscando justicia. También creo que este esfuerzo de contaminar todos los símbolos de la revolución del somocismo parte de que ellos quieren que también la gente fuera de Nicaragua diga, bueno, esto es culpa del sandinismo, no solo de Ortega y Murillo. Y también parte de que obviemos un poco el montón de cosas horribles que pasaban antes para decir, bueno, en realidad siempre estuvo malo, siempre estuvo tóxico, nunca fue un movimiento sano, entonces es obvio que Ortega y Murillo estén ahí, cuando en realidad no. O sea, no creo que podemos, o al menos yo como joven no puedo arrebatarle a mi abuela
a mi tío que falleció en la guerra de los 80 defendiendo una bandera, no puedo arrebatarle eso, no puedo decir que todo fue una basura. Yo entiendo que es difícil decir que la gente luchó por nada, que la gente derrocó a Somoza para nada, pero en realidad no es así, porque hay un montón de cosas que quizás si no existiera la revolución los jóvenes no sabríamos qué hacer, porque podemos estudiar la historia y entender qué falló y no solo decir, bueno, esto es culpa de todo, sino estudiarla, entenderla y no volver a repetirla. Entonces aplicar la historia en el presente y limpiar estos símbolos, pero no exaltarlos como que si no, el feminismo va a sobrevivir, no, pero estudiarlo y dejarlos como son, o sea, sin poner a Ortega como sinónimo del sandinismo, porque al final el sandinismo viene de lo que era Sandino, de lo que era Fonseca, y eso. Muchas gracias. Algunas quisieran, tal vez desde atrás, que no he escuchado voces. Gracias, buenas noches. El tema da para mucho. A mí me tocó vivir la época de la lucha contra la dictadura somocista desde Costa Rica. Veo la audiencia tan joven, de verdad, yo creo que a muchos no les tocó. Hay muchos detalles históricos que no se conocen bien y por lo tanto creo que me toca hablar un poquito. Los legítimos anhelos de libertad del pueblo nicaragüense en esa época fueron instrumentalizados por la geopolítica, por el juego de las potencias. Resulta que no estoy seguro el año en que el gobierno de Figueres tiene que haber sido el de 70-74, que él trajo la embajada rusa, mal llamada embajada rusa, a Costa Rica, porque era la embajada soviética en realidad, ¿verdad? Hoy conocemos muy bien la diferencia porque cayó en la Unión Soviética, contra todos los pronósticos, bueno, y cayó de una manera no violenta que también fue algo inesperado, ¿verdad?, cuando ocurrió. Resulta que esa instrumentalización que digo, geopolítica de la revolución nicaragüense del 79, fue orquestada y dirigida desde Costa Rica por la Unión Soviética. Y el asunto es que Cuba, por supuesto, era la base principal de operaciones de ellos en Latinoamérica. Y resulta que inesperadamente también llegó al poder en el 78 en Costa Rica un presidente que estaba de acuerdo en ser parte de esa estrategia, Rodrigo Carazo, y de canalizar la ayuda militar y logística que provenía de la Unión Soviética y de Cuba, canalizarla a través de Venezuela y de Panamá. Inicialmente de allá que venían las armas y la mayoría de las armas con las que empezó la revolución después de la insurrección de septiembre y aún antes de la insurrección de septiembre, y ya había un flujo de armas importante. Resulta que estaba en poder Carlos Andrés Pérez en Venezuela y de pronto perdió unas elecciones y tomó el poder Herrera Campins allá, que era de derecha, y entonces cortó la participación de Venezuela en ese eje de apoyo a la incipiente revolución nicaragüense. Y en Panamá estaba Torrijos, pero Panamá no tenía el peso específico para solita echarse la cuestión al hombro, y entonces en ese momento ya la intervención de Carazo se había profundizado mucho, ya estaba hasta el cuello el hombre metido en la danza de esto. Y lo que pasó fue que no les quedó más remedio que quitarse la careta y de pronto ya la ayuda ya fluía directamente desde Cuba para la revolución. Yo no sé si ustedes, sobre todo los muchachos, lo dudo que lo sepan,
Los aviones del AXA volaban directamente de La Habana al aeropuerto de Llano Grande en Liberia. Las vagonetas del MOP eran las que transportaban las armas hasta Peñas Blancas, y la Guardia Civil descargaba los aviones, y ahí ya el flujo era masivo, ¿verdad? Los vuelos eran todas las noches, había varios vuelos desde Cuba directamente a Llano Grande. Y eso fue ya en el último 78, 79. Breve para que todos podamos conversar. Bueno, entonces, concretamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Habemos mucho que creemos que sin la ayuda masiva del pueblo costarricense tal vez no hubiera sido posible derrocar a Somoza en el 78-79. Gracias a Dios se pudo dar eso. Y además el apoyo que acabo de mencionar. Bueno, esta vez yo creo que ya cambió tanto la situación, desapareció la Unión Soviética. Ustedes han visto lo que ha pasado con Venezuela, que Latinoamérica prácticamente ha abandonado a Venezuela a su suerte. Y algo parecido es lo que está pasando con Nicaragua. Y entonces tienen que pensar muy bien qué es lo que van a hacer. Eso que se dio esa vez ya no se va a dar. No esperen ayuda masiva del extranjero porque no se va a dar. Tal vez el pueblo tico sí tenga ganas de ayudarles porque siempre hemos sentido la solidaridad muy auténticamente con ustedes y están muy cerca. Y entonces, por ejemplo, la lucha armada yo creo que está descartada completamente en ese sentido. Así que la resistencia pacífica posiblemente sea el camino y echen para adelante. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona aquí? Sí, compañero. También muy breve para que vamos a hacer una voz más y volvemos con ustedes. Es una pregunta. Ya que esta noche era para hablar de símbolos, les quería consultar cuáles símbolos creen ustedes podría cambiar un poco la fuerza o el balance de fuerza que se está dando en este momento en Nicaragua. Desde el SEGIL supondría que pueden observar o ver información de cómo los mecanismos internacionales simplemente Ortega no los va a aceptar o ha hablado mal en contra de cualquier mecanismo de la OEA, de cualquier expresión de agencias de la ONU que no han podido trabajar. Más allá de esos intentos, ¿creen que símbolos políticos como los que representan la OEA o la ONU podrían hacer algo? En el caso de don Danilo, las artes que vuelvan a florecer, la arquitectura, qué sé yo, cualquier de estos símbolos que usted explicaba, igual a la juventud y a la producción audiovisual que va a seguir manifestándose, cómo esos símbolos podrían ser usados, aprovechados, o si es que simplemente no son lo suficiente para cambiar la situación. Muchas gracias. Una última intervención. ¿Alguien que quisiera? Sí, por favor. Buenas noches, yo soy de Nicaragua, mi nombre es Mercedes, estudiante de nutrición, maestría aquí en la UNCED. A mí me llamó mucho la atención, yo lamentablemente, y gracias a Dios no he podido estar ahí, pero sí me llama la atención que la psicología ha cambiado y todo a la parte femenina. Entonces mi pregunta va para Mara. ¿Qué se siente en este momento ser mujer en Nicaragua? Porque definitivamente, digamos, yo tengo casi 4 años de estar aquí y siempre me han dicho que somos más bravas, somos enojadas, de que vamos directo al grano, de que el matriarcado, ¿verdad? Que casi que corre por la pena. Entonces yo que no puedo estar allá, quisiera escucharlos qué se siente en este momento ser mujer. Muchas gracias a todos y a todas. Entonces volvemos con Marcia, con Camilo, Madeleine y Emilio. Bueno, yo creo que, y un poco entonces dirigiéndonos a escenarios y los símbolos que comentaba el compañero, el panorama es muy complejo, ¿verdad? Creo que esa es una realidad, la realidad actual. Lo que se veía hace un mes y medio no es lo que está actualmente. La represión o el modus operandi, digamos, del gobierno es mucho más perverso. Cuando estás matando gente en las manifestaciones y eso está circulando en todos los medios internacionales, tenés un tipo de presión. Ahorita no se están viendo asesinatos todos los días, no que no ocurran. Hoy se descubrieron 3 personas asesinadas. Entiendo que podría ser campesinos, no tengo idea claro si son campesinos. Pero el nivel de represión es distinto y ustedes han notado, el discurso del gobierno es acá no pasa nada, acá está todo normal, esa es como la nueva, pero están persiguiendo gente sistemáticamente, están deteniendo personas, se desaparecen, luego aparecen, están criminalizando líderes y lideresas que están privados de libertad,
Entonces el panorama es mucho más complejo porque no estamos en los niveles de violencia que se tenían hace un mes y medio, 2 meses. Es otro modus operandi mucho más sutil pero más perverso, obviamente con una metodología del terror muy fuerte, ¿verdad? De intimidar, de atemorizar a la población, y eso es más difícil de combatir. Yo quiero pensar que en este panorama todo suma, o sea que aún en la complejidad del contexto, y como dice el compañero que habló, el gobierno está atacando a la Comisión Interamericana, el gobierno no le da la información a este grupo de expertos que se creó para investigar parte de los asesinatos, entonces bueno, sin información es imposible que puedan investigar. O sea, hay una hostilidad clara respecto de la OEA y el grupo de trabajo que armó la OEA. El gobierno dijo, no quiero pero saber nada de ustedes. En esas condiciones es muy difícil que la comunidad internacional que se llama pueda actuar. Dicho eso, yo creo que igual todo suma. Yo creo que igual el hecho de que estén organismos allá algo implica, o sea, les obliga a explicarse, les obliga a trabajar de una manera distinta, les obliga a sacar un comunicado y explicar algo. Y por otra parte, para la población es importante sentir que hay alguien ahí que se toma una foto con ellos, que saca un tweet diciendo está pasando eso, o sea, es parte de la solidaridad. Entonces no es suficiente para derrocarlo, para nada, o sea, y que con este nivel de hostilidad que tiene el gobierno, lo que puede hacer la OEA es realmente mínimo en este momento. Naciones Unidas se podría involucrar muchísimo más, todavía no ha habido un pronunciamiento claro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Asamblea General, o sea, ahí hay todavía un montón de camino. Los estados americanos, la OEA como tal ha emitido pronunciamientos, pero hay otros estados que guardan silencio. El Salvador, por ejemplo, podría ser mucho más beligerante. Panamá, no pensemos en la geopolítica de Estados Unidos y esto, no nos enredemos en eso. Otros estados digamos, de izquierda, si se puede decir, que podrían levantar la voz para un verdadero, digamos, gobierno de izquierda. Entonces ahí hay algunos aspectos, me parece, para recuperar algunos simbolismos. Y creo que estos apoyos son importantes para el pueblo de Nicaragua. O sea, si algo no puede pasar, y ojalá que no pase lo que decía la otra persona que habló, es que el pueblo se sienta solo. O sea, necesitamos volcarnos en cualquier manifestación posible de solidaridad y que la gente allá que está poniendo el cuerpo y está poniendo su vida no sienta que efectivamente se le ha abandonado. Pero indudablemente los cambios que se den van a pasar de adentro hacia afuera. O sea, todos los demás podemos sumar y podemos hacer un montón de cosas y las vamos a hacer porque nos corresponde como personas que creemos en la democracia, en la libertad, pero indudablemente los cambios tendrán que venir de adentro hacia afuera. Son muchas cosas. Yo quería comentar un poco el tema se mencionó el sandinismo, qué significa ahora, cómo lo podemos interpretar a la luz de todas estas cosas que han pasado. Yo creo que eso es fundamental. Yo vengo de una familia sandinista y todos estos meses han sido muy fuertes. Y mamá ha sido disidente desde hace muchos años, pero igual es muy fuerte enfrentarte a una situación tan brutal como que la que hemos vivido en los últimos meses. Pero yo siento que tenemos que reconocer que el sandinismo desde los 80, la revolución en el 79 fue una revolución, hay muchas lecciones que podemos aprender, pero yo pensando en el sandinismo y qué pasó. El 79 fue un momento donde todos los nicaragüenses, como lo estamos haciendo ahora, nos unimos, o se unieron en ese momento, yo tenía un año, para derrocar a Somoza. Y todos los sectores se unieron para eso. Es una aspiración de todos los nicaragüenses, ¿no? Ser libres, que se respetaran los derechos de la ciudadanía, participar, que se acabara la corrupción, que hubiese una mejor distribución de la riqueza. Cosas muy parecidas a las que estamos anhelando hoy. Y lo que pasó fue que un grupo que evidentemente tenía las armas, que era el Frente Sandinista, se apropió de esa revolución y negó la participación de otros grupos
que también habían contribuido de alguna manera a la revolución. Y la intervención extranjera, que sí influyó, se convirtió también en un pretexto para justificar muchas cosas que a mí me parece hoy en día, y que en algún momento yo defendí, y hoy en día me parece que son indefendibles, que tenían que se usó el proyecto de la revolución como un proyecto que defendía a los más desposeídos. La revolución era ¿cómo le decían? El sujeto, el derecho, o sea, por ser una revolución, pues, no me acuerdo el término ahorita, pero bueno, la revolución tenía derecho a hacer lo que fuese necesario. Y en ese sentido se violaron los derechos de muchos sectores, se violó el derecho del sector privado, de algunos, donde se acusó a toda la gente que tenía dinero de ser enemiga de la revolución, o una buena parte, y se cometieron atropellos por eso. Hubo abusos en contra de los indígenas, las comunidades indígenas que tenían prácticas distintas, y se quiso imponer un modelo productivo cooperativista que no era parte de la cosmovisión de esos grupos. También los campesinos, se les quiso imponer una forma de producir que no era su forma de producir, se les quiso imponer una forma de hacer las cosas que venía de la Unión Soviética, que era un modelo externo a la realidad nicaragüense. Entonces, esa misma lógica de hacer las cosas es la misma lógica que se ha expresado en este gobierno, pero un poco diferente. En el 80 había un proyecto que sí compartía una gran parte de la población. Los Ortega Murillo lo que hicieron fue privatizar ese proyecto, y tienen ahora un proyecto familiar para concentrar el poder usando los mismos símbolos de los años 80 y cambiándolos a su gusto para tratar de ganar adeptos en otros sectores que no necesariamente comulgaron con la revolución de los 80. Pero siempre hay una lógica excluyente de querer excluir a los otros, a los que no piensan igual que uno, y lo llevan a un extremo en la situación actual, donde ya la vida de las personas que han muerto no valen, y niegan la muerte de las personas que han sido víctimas de la violencia en estos últimos 3 meses. Tan así que ellos dicen ahora son 197 los asesinados, cuando en realidad son más de 317 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que desaparecieron a más de 100 personas que han sido asesinadas, que no reconocen, ¿no? Y es parte de la forma que ellos han venido ejerciendo el poder, es negando, es invisibilizando a todos aquellos que no son disciplinados. Y solo para terminar, alguien del gobierno me explicaba, ¿no?, cuál es la lógica con la que operan, y decía, cuando uno entra a un ministerio le dicen que para tener éxito dentro de sus funciones tiene que cumplir con 3 cosas. Es el triángulo, dice. Tiene que pedir permiso, obedecer y ser disciplinado. Esa es la lógica con la que gobiernan. Y entonces ahora estamos en una situación donde los jóvenes nos han, principalmente, creo yo, porque tienen otra forma de relacionarse y a través de las redes sociales tienen mucha libertad, empezaron rompieron con eso y empezaron a decir las cosas tal como son, y ofrendaron su vida en el proceso, y eso se convierte en algo que obliga a otros sectores que no quieren aceptar, que están transando con el gobierno, a romper con el gobierno, porque ya vos no podés ocultar, aunque intenten hacerlo, no podés ocultar a un joven asesinado, a un trabajador asesinado, a una mujer asesinada. No lo puedes ocultar, no puedes ocultar los cuerpos, eso no lo pueden hacer. Igual pasó con Indio Maíz, creo yo que el incendio no lo podían ocultar, era tan grande que entonces, y bueno, pues estoy extendiendo, pero vamos. Perdón, Camilo, pero es para que todos nos escuchemos un ratito. Madre. Ok, bueno, yo quiero tocar como, yo sé, la que más me interesa contestar es la de las mujeres, obviamente. Pero quiero
tocar un poco por la experiencia que me ha tocado vivir en estos últimos 2 meses y medio en Europa, en más de 10 países y 24 ciudades. Y ha sido duro porque también hablando del apoyo internacional y también parte del trabajo, ver qué puertas se abrían para ejercer algún tipo de presión ha sido difícil, pero hay algo que logré entender y captar un poco, que ya que Ortega se dice llamar un gobierno de izquierda, el cual se sigue promulgando y poniendo de esta manera claro por el simbolismo de la revolución, por lo que representó para América Latina y a muchos sectores del mundo que tomaron esta revolución como propia y que significó grandes cosas para la izquierda en sí misma, además de los intereses geopolíticos que puedan haber. Entonces, para mí, en mi experiencia, creo atacar por la izquierda ha sido creo que una de las cosas que puede dejar a Ortega aún más solo, y ese ha sido parte del trabajo que nos ha tocado hacer. Lamentablemente a la izquierda que nos tocó tocar las puertas, una izquierda reacia, una izquierda que se quedó con la estampita de la revolución en los 80 y que no vio las diferentes mutaciones que Ortega mismo pudo tener. Y sin embargo algunos están ahí en medio decidiendo qué les conviene más o cómo se posicionan. Y entonces por ahí creo que ha sido algo bien fuerte, pero ha sido que sectores como Podemos, a los cuales logramos llegar, o viejos sectores de la izquierda que se han abierto, creo que han comenzado a dar golpe, o al igual como Pepe Mujica cuando se pronuncia, Chomsky y demás. Pero ya hablando del tema que me interesa, que todo me interesa, pero me interesa más el tema de las mujeres porque es algo que no se visibiliza y es algo que cuando yo voy a hablar, no hay un enfoque y es que ser mujer en un estado machista y patriarcal como lo es el estado de Nicaragua, comenzando por su presidente violador, es totalmente duro, son un peligro, son un blanco, etcétera, pero ser mujer en este contexto y ser una mujer que no solo está luchando por una revolución por la libertad del país, sino luchamos por nuestro propio cuerpo y por nuestras propias reivindicaciones, que no se nos han dado espacio. Entonces, ser mujer joven y las diferentes variantes de lo que es ser mujer van implicando aún más obstáculos de los que ya hay. Y en este momento, pues, casi no me gusta hablar como de esto, pero en mi experiencia, cuando te enfrentas a esto, no solo tenés que luchar con el lado de Ortega, con la opresión y con todo esto, tenés que luchar dentro de tu mismo círculo que está luchando con vos para que te den un espacio y para que no caiga en tu voz y para luchar con el mismo machismo que el cual todos lo llevamos, hombres y mujeres, incluso desde el movimiento estudiantil, con los cuales me he enfrentado. Y es así como creo que ahorita líderes y voces tan fuertes como la Irlanda Jerez, una mujer líder de los comerciantes, de los pequeños comerciantes que venden, y grandes comerciantes que venden sus productos y que son muy importantes en el país, hoy con una mujer firme que ha sido un símbolo, una de las más de 120 presos políticos, está presa, ahorita mismo tiene un mes ya y pocos días de estar presa, y mujeres como Francisca Ramírez, la líder campesina, un símbolo también, un símbolo de fuerza que fue de alguna forma, y lo digo con toda libertad porque dice que lo que no podamos decir en un espacio privado no lo podemos decir en un espacio público, pero yo lo sostengo aquí en cualquier espacio, que ella fue vetada del diálogo nacional, no solo por intereses del gobierno, sino también por intereses de la cúpula del gran capital, a mi parecer, que también, porque una mujer crítica, una mujer que no teme decir y hacerle frente a quien sea, aparte por la complicidad de la empresa privada que he tenido en los 11 años de matrimonio con Ortega. Y en este sentido, cuando sos mujer, yo recuerdo que a mí me dan amenazas de muerte, porque me llegan desde hace rato, al igual que a todos. Pero cuando te llegan amenazas de muerte y etcétera, mi vida comenzó a tener un chip antes del 18 de abril, cuando me dan amenaza explícita de cómo me iban a violar, de las formas más increíbles. Y también
Otra de las cosas es que a muchos de los secuestros que están sucediendo ahorita, a las mujeres básicamente no tienen que ver directamente incluso con el conflicto político que hayan estado involucradas, tienen que ver directamente para violación, para tortura, etcétera, hacer lo que sea con su cuerpo, y estas son cosas que también no se hablan y que se tienen que poner. Entonces, estamos en estos puntos tan extremos en los cuales, por eso digo y diré, y con esto cierro, que la revolución en Nicaragua y en Latinoamérica y en el mundo será feminista e inclusiva. Gracias, Nadia. Yo estoy convencido que a nosotros, los que venimos de la generación anterior, no nos toca estar al frente. Les toca a ellos, a ustedes, los jóvenes. Nosotros estamos atrás, compartiendo alguna experiencia, lecciones aprendidas, pero sobre todo, y eso es lo que me hace sentirme joven, aprendiendo. Sobre todo. Hay mucho de qué hablar, pues el tiempo corre, hay otras actividades, estamos así. Hay mucho de qué hablar, pero me voy a referir a dos cosas. El 20 de abril fue la primera gran marcha que hubo, fue citada por el COSEP. Nos fuimos todos a la rotunda en el centro y el grito fue unánime, Poli, Poli, nos fuimos todos. Y los señores del COSEP, que tenían una ruta así, pues la gran mayoría de ellos se fue con nosotros y un pequeño grupo se quedó. Poli, a propósito de los símbolos. Ya llegando por allá, vi una bandera rojinegra con las siglas FCLN, que estaba quemada. Yo que mi generación me agarró subir y la puso sobre la mesa. Y nos fuimos a negar porque había que votar eso. Era así o era así. Como ahora es, se va porque se va. Es una decisión de mi generación. Sentí una cosa bien fuerte porque esos símbolos significaban para mí 50.000 hermanos que murieron en ese proceso, 40.000 más defendiendo la revolución. Y entonces fue una cosa fuerte. Pero fui a preguntarle a un chaval, bueno, ¿por qué? Su respuesta me hizo ver que si yo tuviera esa edad ahora, haría lo mismo. Porque para ellos esa bandera es la bandera de don Daniel y doña Rosario, y representa lo que para nosotros representaba el somocismo, la corrupción, el autoritarismo, el abuso, el robo, el centralismo, la dictadura, pues. Entonces yo pues, ay, sí, pero tiene razón, ¿verdad? Otra cosa es que todos los pueblos tienen su símbolo, su cultura, independientemente que hay en la geopolítica, hay intereses, ¿verdad? Obviamente las grandes potencias juegan en su tablero, para allá, para acá, para acá, pero no se puede negar la autenticidad y la cultura del pueblo, y las necesidades y las aspiraciones que los mismos pueblos tienen, ¿verdad? Ok. Entonces, si bien es cierto que hoy por hoy estamos en una aldea global, y que lo que pasa en Kazajstán tiene que ver con esto, y lo que pasa en Nicaragua tiene que ver con todo, creo que hay que reconocer que cada pueblo tiene su inteligencia, que cada pueblo tiene su criterio, y que las ayudas que llegan pues, son correctas, pero cada generación va marcando pautas. Por eso que vamos hacia adelante, si no estaríamos en las cavernas, ¿verdad? Entonces, para finalizar, creo que la humanidad se divide en dos grandes grupos. Uno bien grandote, que es los que están en su zona de confort, y uno bien pequeño, como ustedes jóvenes, como madres, que ese pequeño grupo que hace el cambio. Y lo hace en función de su cultura, de su lugar, de su inteligencia, de su imaginario. Muchas gracias.
Ahora podríamos intentar escuchar algunas otras voces de ustedes. Les insistiría nuevamente que fuesen breves para hacer tal vez una última pasada por acá. Tal vez podríamos poner el acento en el futuro, es decir, que hemos hablado muy brevemente y siempre con poco tiempo sobre la historia reciente, el presente. Quizá ahora podemos poner el foco hacia el futuro, de manera que podemos escucharles y volvemos con ustedes. Las compañeras y el compañero. Breve, preciso, macizo y conciso. Exactamente, tal como lo dice Daniel. Muchas gracias. Tiene que... Sí, ya está. Ahora sí. Hola. No. Hola. Ay, no, ¿verdad? No sé si levantarme. No estoy. Ahora. Bien. Hola. Soy Rosalia, también nicaragüense. Yo creo que aquí solo nicaragüenses estamos hablando. Hola, Camilo. Y bueno, yo no conocí a Camilo. Voy a cumplir 2 semanas, no, un poquito menos de semana y media de estar aquí en Costa Rica, pues también. Yo soy parte del movimiento feminista nicaragüense y de particularmente mi grupo de trabajo, la Lúdica Feminista. A mí me parece que quería hacer como hincapié en un poco en lo que decía él, está sentado a la parte de Mariano, no sé cómo se llama. Bueno, él decía como qué tanta presión, creo que fue lo que te entendió, qué tanta presión puede hacer los organismos internacionales o los medios internacionales para ayudarnos, ¿no?, a sacar a Daniel Ortega de una manera pacífica a Nicaragua. Yo creo que en Nicaragua tenemos de 2 sopas, como decimos allá. Una, o se adelantan las elecciones, se termina la represión y se desarman a los paramilitares, que todos sabemos que son del gobierno, o Daniel Ortega va a llegar a las elecciones del 2021 con una Nicaragua hecha trizas en todos los sentidos, es decir, hecha trizas desde la presión internacional, que a mi criterio sí sirve de algo, tal vez estoy sonando tremendamente romántica, pero a mi parecer sí está sirviendo de algo, es decir, la ley Magnitsky no ha funcionado para que el señor Fidel Moreno y Roberto Riva y se espera que muchas personas más, o sea, estas personas son muertas bancariamente hablando, o sea, estas personas no pueden ni siquiera utilizar dólares, o sea, estas personas yo creo que ni siquiera podrían salir del país, porque no pueden utilizar dólares, y yo creo que esa es una manera de hacer presión. Se espera que próximamente se sancionen a estas personas, Laureano Ortega y Juan Carlos Ortega, que son hijos de Daniel Ortega. Eso sería un golpe muy fuerte hacia la dictadura, hacia el régimen orteguista. Y una de las cosas que también vos decías, que eran los símbolos, que era algo que yo estaba discutiendo con él, y es que un símbolo tremendamente de libertad que se creó en Nicaragua a raíz del 18 de abril, porque las protestas surgen en realidad el 10 de abril, con la reserva Indio Marín, que surge en el 10 de abril, es el celular. El celular, y aquí viene a jugar un papel muy importante en las redes sociales. Las redes sociales vinieron a quitarle el monopolio de la verdad absoluta al régimen de Daniel Ortega. Es decir, el 70% de los medios de comunicación en Nicaragua están controlados por el régimen de Daniel Ortega. ¿Y qué es lo que hicimos? Facebook le desmandichó eso a Daniel Ortega, o sea, Facebook le jodió la vida a Daniel Ortega. Yo creo que Daniel Ortega debe tener pesadillas con Facebook, literal. ¿Por qué? Porque le quitó el monopolio de la verdad absoluta. O sea, Daniel Ortega era tan descarado que mientras estaban atacando la UPOLI, la Universidad Politécnica de Nicaragua, había hecho toma una hora antes donde supuestamente no pasaba nada. Y cuando estaban atacando la universidad, ellos pasaban sus tomas donde no había nada, al mismo momento decían, aquí no está pasando nada, aquí no pasa nada, miren, aquí está la UPOLI, aquí está la agraria, aquí está la UCA y nadie les está atacando. Entonces la gente era como que, yo vivo enfrente del UPOLI, yo aquí tengo que aquí está la policía, aquí están los paramilitares, aquí están los francotiradores. Eso por un lado. Y ya para terminar, sin duda alguna, con lo que decía ella de que esa mujer en Nicaragua, yo tengo semana y media de haber venido, y Madeleine lo vivirá de una forma, yo lo he vivido de otra. Yo
no he estado atrincherada dentro de las universidades, he estado mejor dicho, afuera en las calles, donde también he recibido amenazas de muerte, donde también me golpearon, donde también me amenazaron y tuve que salir escondida de noche de Nicaragua para venirme. Y es algo tremendamente fuerte porque, querramos o no, las mujeres estamos siempre en una condición de vulnerabilidad doblemente marcada que la de los hombres. Algo de lo que me gusta, no es por sonar víctima ni quererme victimizar, es decir, yo diría que la gran mayoría de las mujeres que han salido de Chipote salen con violaciones múltiples. O sea, hay un testimonio de una muchacha que vivió 6 violaciones en el Chipote, que es auxilio judicial, y otra mujer embarazada que iban por su esposo y no la encontraron, se llevaron a ella y le mataron al bebé dentro de su vientre, al grado que le dijeron: te vamos a sacar tu bebé a patadas y vamos a hacer que te lo comas vivo. A ese nivel es la violencia que vivimos nosotras las mujeres. Y ya lo decía perfectamente Madeline, que ya no solo es contra el régimen, sino dentro de tu propio grupo, ¿no? Buscarte los espacios, buscarte que te den la voz, porque no es algo que surge de ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, es algo que tenés que venir, patear y decir: no, espérate, que yo también aquí estoy, y yo también quiero que se me escuche, y eso es muy importante de cómo se está viviendo la situación en Nicaragua. Gracias. La compañera que... Hola, yo también soy nicaragüense, solo quiero aportar a las compas sobre la pregunta de qué es ser mujer en Nicaragua. Lamentablemente las mujeres tenemos una lucha desde antes del 18 de abril. A mí me daba miedo y a muchos nos daban miedo andar por las calles, bajándonos de los buses, nos acosaban, nos violaban desde antes. Entonces es bien complejo porque vivimos ahora con múltiples miedos de estar en espacios públicos, más la represión macabra de este gobierno. Por otra parte, yo sí creo que sí valió la pena su revolución, con la que la mayoría crecimos, no la entendíamos, y gracias al arte y la cultura nos ayudó a tener al menos una visión amplia de lo que pudo haber sido, pero al final la simbología la hacen las personas. ¿Cuál es la mejor simbología? ¿Cuál es nuestro mayor símbolo? Para algunos puede ser un mortero, para otros y otras el sacoajoche, pero la verdad es que es la gente. Me conmueve más ver por mis calles y ahora por el Facebook imágenes, ilustraciones de diseñadores, de personas que ya no están y que se fueron a trincherar a dar su vida, ¿no? Entonces creo que la mejor simbología es la que nos despierta, y uno de los errores que cometemos la humanidad es el olvido, y creo que otra manera de aportar y no solo esperar también solo de la ONU y los organismos competentes para incidir hasta donde puedan, es que somos personas, solo nos dividen fronteras imaginarias, y somos seres vivos, seres humanos que nos están violentando todos los derechos, y lo mejor y el primer paso es involucrarse, buscar en Google qué está pasando con nuestros hermanos, incluso aquí en Costa Rica, y que seamos empáticos. Entonces, gracias a todos por representarnos. Excelente. Compañero, sí, acá se lo paso. Tal vez con él terminamos y volvemos a la lista. Bueno, mi nombre es Jorge. Pensaba no hablar porque la verdad pienso que los compañeros y compañeras nicaragüenses tienen mucho más que decir al respecto, pero en vista de que hemos hablado a pocos costarricenses, quería decir algo. No puedo evitar, cuando me enseñaron ahí símbolos, me acordé de la obra de Marcos Agudelo, que armó con blogs y con cartelitas adentro, entonces es como el tranque pero convertido en otra cosa, ¿verdad? O cuando el compañero mencionó que ya no nos dejaban entrar Rubén Darío, o allá que fueron callándose los artistas, que fueron callados los artistas. Yo creo que el cambio empieza por lo simbólico, y lo simbólico permea todo. Por eso es que vine hoy aquí a escuchar hablar de lo simbólico, y entiendo que también es muy importante entender lo que ha pasado, porque hay una desinformación muy fuerte. Yo soy artista plástico, y hace un mes hice una exhibición
que se llamaba Democracy Demo, porque lo que está pasando en Nicaragua es terrible, pero es un signo de los tiempos, porque está pasando en Estados Unidos con Trump a otro nivel, está pasando en Turquía con Erdogan, está pasando en Brasil con Temer. O sea, hay una entropía democrática que está pasando en todo lado, y por eso también es que no están teniendo el apoyo internacional que se podía esperar, ¿verdad? Entonces, sí creo que el cambio tiene que venir de adentro, no quiero ser tan pesimista, pero hay que entender que es un mal mayor, es algo que está ocurriendo en muchos lugares, y sucede que la versión nicaragüense es especialmente cruel y dolorosa, ¿verdad? Porque cuando eso empezó, yo recuerdo que alguien me dijo, bueno, llegará a 50 muertos, digo, no, se va a llegar a 1000 muertos. Qué pena, pero no va a pasar, porque en el imaginario nicaragüense, por lo que yo he visto, el autoritarismo está muy vivo, y la lógica del mártir también. Entonces tiene que haber una cantidad enorme de mártires para que algo cambie. Solo eso quería decir. Muchísimas gracias. Ahora también les puedo escuchar a ellos y a ellas reflexionando un poquito en voz alta sobre cómo viene el futuro, que tal vez es una de las preguntas más a buscar. Bueno, yo empiezo por algo que acaba de decir el compañero, que dice que tiene que haber muchos muertos para que algo cambie. Yo sí creo que Nicaragua cambió, y creo que cambió para siempre. Lo que pasa es que el costo político, el costo humano que está teniendo es demasiado alto. Pero creo que la Nicaragua que tenemos ahora no es la Nicaragua de hace 3 meses, ni la de hace 10 años, ni la de hace 30 o 40 años. A mí me llamaba la atención, yo tuve la oportunidad de estar en Nicaragua ahora en el marco de esta crisis, de ir a Molimbó, de ver a la gente, y como trabajamos en derechos humanos, pues también antes iba mucho. Y hasta ahora yo escucho a los nicaragüenses al unísono exigir justicia. Eso no se escuchaba antes. O sea, hubo cuántos muertos hubo en la revolución, y el tema de justicia nunca fue un tema en Nicaragua. Se pasó la página, personas participaron en la revolución, asesinaron gente y nunca aceptaron responsabilidades. Y eso ahora no puede pasar. Ahora todo el mundo se exige, esta página no se va a pasar si no hay justicia. Ahora el tema es cuándo. Yo tengo absoluto respeto y admiración por el pueblo nicaragüense. En nuestra experiencia, nosotros trabajamos en Mesoamérica y hemos visto contextos de violencia espantosos, pero lo que está haciendo el pueblo nicaragüense, que es poniendo muchas vidas, muchas más que las que hemos observado en tan corto periodo de tiempo en otros países, no lo ha hecho ningún otro pueblo, porque tiene una dignidad y una capacidad de resistencia impresionante, y por eso digo que Nicaragua cambió. Entonces, de que Ortega va a salir. El tema es cuándo. Es cuándo y bajo qué costo. Pero yo creo que este pueblo no va a permitir que esto continúe. Y puede ser que sea hasta las elecciones, o puede ser que sea dentro de un mes. Eso lamentablemente no lo sabemos, y no sabemos cuántas más vidas va a poner este pueblo digno. Pero de que cambió, cambió. Gracias. Sí, yo quiero secundar esa opinión. Definitivamente Nicaragua cambió y no va a ser igual después del 18 de abril. La gente perdió el miedo, definitivamente. Yo recuerdo que fui a una protesta de Indio Maíz afuera de la UNCA, y hay dos cosas que me marcaron, ¿no? Una, que los estudiantes decían no somos como ellos. O sea que hay un deseo de ser distinto, de marcar distancia de algo que todos reconocemos que nos ha hecho daño como país. Y eso implica cuestionar un montón de antivalores, de cuestionar cómo nos relacionamos entre nosotros, de exigir justicia, precisamente. Ese es un tema fundamental. Una de las razones por las cuales Daniel Ortega está apresando a tanta gente es que eventualmente quiere negociar una amnistía general. Quiere una amnistía para él y decir que los presos también pueden salir a partir de ese acuerdo político. Y eso las personas hoy no están dispuestas a aceptarlo. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso, porque hay una conciencia de que si no hace justicia hoy, la historia se va a repetir. Y en ese sentido, yo siento que esta generación que se activó a partir de todo esto
tiene una concepción distinta del poder, que es mucho más horizontal. Y esas son discusiones que tenemos todo el tiempo en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, de la cual yo soy asesor y es parte de la coordinadora. Siempre los estudiantes insisten en que tenemos que establecer procesos democráticos de toma de decisión, de que se tiene que respetar la opinión de todos, de que tiene que haber un liderazgo más rotativo, de que tiene que haber procesos, discusiones, largas discusiones para tomar decisiones acerca de temas importantes. O sea, hay una gran conciencia de no querer repetir los mismos errores de antes. Y eso pasa por respetar los derechos individuales al mismo tiempo que pensamos en la colectividad y pensamos en el bien común. El símbolo de la bandera azul y blanco para mí es fundamental en todo esto, porque lo que está rechazando la gente es la pretensión del Frente Sandinista de imponer una bandera y decir que solo las personas que son disciplinadas y leales a ese símbolo tienen derechos. La bandera azul y blanco somos todos. Y en ese sentido creo que ese es un símbolo muy poderoso. Y otra cosa es el símbolo de las redes. Los autoconvocados fueron fundamentales para en esta etapa, que en la primera etapa, no, siguen siendo importantes, ¿no? En el sentido de que a través de redes, en Facebook, en Twitter, a través de WhatsApp, se organizaron muchos grupos que se apoyaron mutuamente. Y eso despertó la solidaridad de la ciudadanía de una forma que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, porque incluso eso quisieron prohibir dentro del gobierno. Cuando la gente quería ser solidaria, por ejemplo, con los campesinos del movimiento campesino que estaban luchando contra el canal, el gobierno confiscaba los camiones. O sea, hasta eso quisieron criminalizar. Yo creo que todo esto despertaban las empoderadas. Lo que ha querido hacer el gobierno es desempoderar a la ciudadanía, someter a la ciudadanía, controlar todo lo que hacemos. Y lo que dijeron los nicaragüenses el 18 de abril es que ya no vamos a aceptar nunca más eso. Y una de las cosas que escuché de estudiantes en mis conversaciones con ellos de diferentes formas, pero al final todos querían decir lo mismo, es que nunca voy a dejar que alguien tome las decisiones por mí. Porque lo que pasó en los últimos años es que nos despolitizamos, nos privatizamos, nos alejamos de la cosa pública y dejamos que otros decidieran porque no queríamos contaminarnos, porque esa gente es corrupta, porque la política es sucia. Ahora, con este estallido vivimos las consecuencias de eso. Y creo que mucha gente que de alguna manera había internalizado este asunto de yo no me voy a involucrar en la política porque la política es sucia, se dio cuenta que no era suficiente hacer bicicletadas o hacer pequeños grupos donde incidías con tus amigos para ir a reciclar o limpiar o hacer cosas de ese tipo que se hacían mucho. O sea, yo no comparto esta idea de que los jóvenes estaban en sus casas sin hacer nada, sino que estaban expresándose de diferentes formas. Ahora se dieron cuenta que ya no pueden, que la política es fundamental, que si no te involucras en la cosa pública puedes perder tu vida. Y mientras esos paramilitares, y con esto cierro, sigan en las calles, porque ese es otro símbolo. El símbolo del paramilitar encapuchado, que se oculta detrás de una máscara, que tiene un AK y que tiene impunidad para matar a cualquiera. Para mí, en ese símbolo es el orteguismo hoy en día. Es la fuerza bruta para imponerse sin importar cualquier sentido elemental de ética, de compasión, solo por querer permanecer en el poder. Y entonces, mientras esos paramilitares sigan en las calles imponiendo el terror, entonces la población nicaragüense va a seguir aferrada a la idea del cambio y va a seguir buscando formas de hacer efectivo ese cambio. Y desafortunadamente sí, el costo de vida creo que ya es muy alto y probablemente va a ser mayor. Yo no tengo ninguna ilusión de que esto se va a acabar pronto. Yo creo que el tema económico, la gente va a empezar a sufrir otro tipo de violencia, la violencia económica,
de que la economía se va a empezar a deteriorar, la gente va a morir por las balas, pero también va a morir de hambre, y va a morir de enfermedades, y va a morir porque hay una serie de deficiencias en el sistema público de salud que no se están atendiendo por la crisis. O sea, pero el costo va a ser tremendo, y con esto quiero irme a la parte positiva para terminar, que creo que nos estamos dejando atrás, que siempre tenemos esa tendencia de poner... Pero terminemos. Sí, es que el gran reto que tenemos ahora, creo yo, es que todos estos autoconvocados, toda esta gente que se activó y que dijo, yo soy un ciudadano, este país es mío, no voy a dejar que alguien decida por mí, se tiene que organizar mejor y tenemos que articular un discurso político, un plan de nación que sea íntegra, que no sea excluyente, que esté planteado a partir de las necesidades reales de la gente en los territorios, a partir de generar espacios de diálogo participativos, donde la gente haga propuestas. Y ese es el gran reto que hay, y ver más allá de las diferencias, sí, las diferencias ideológicas y de posturas son reales y son importantes, pero también tenemos que entender la realidad local en cada lugar y poner en práctica la democracia real participativa, donde la gente a nivel local se organice. Y ese es un reto porque muchas veces en Nicaragua nos estamos atacando, nos atacamos constantemente por el pasado, por el presente, por el futuro, y tenemos que aprender a dialogar y a entendernos y a entender que la diversidad puede ser una fortaleza y no una debilidad. Y ahí creo que está bien un reto de esta nueva etapa del país, pero creo que los jóvenes que están liderando este proceso, los universitarios, tienen un sentido mucho más claro de la importancia de la diversidad y de escuchar y de entender, entender cuál es la realidad en cada sitio antes de actuar. Bueno, antes de esto me dediqué a hacer arte contemporáneo y soy artista plástica también. Y ya un poco hablando desde otra parte, hay símbolos hay símbolos de los dos lados, la verdad. Y hay símbolos y hay cosas que solo las podría comparar como pues, instalaciones que probablemente nunca nadie hubiese imaginado. Y quiero describir, lamentablemente no tengo una foto, pero quiero describir algo muy poderoso. El gobierno en parte de su discurso era cristiano, etcétera, amor, Dios, etcétera. En este sentido se toma los símbolos del cristianismo, también se toma la figura de la Virgen y muchas otras cosas más. Y hace poco era la Purísima, que es la celebración a la Virgen, como rezar a la Virgen especialmente, y era la Purísima chiquita. Y en este sentido hubo un vuelco que creo que me explotó el cerebro totalmente. Totalmente me llevó y creo que nos llevó a todo el mundo a seguir luchando. Y era ver las barricadas que ustedes vieron, que son los bloques que levantamos, y esta vez ya no solo estaban pintados, ya no solo esto, los altares en la Virgen era la Virgen encima de unos bloques. Y que en vez de ángeles, guardianes, tenía a estudiantes con morteros cuidándola. Entonces, solo para que se den una idea de esto y cómo también comienza a ser una resistencia y cómo es tomar esto y convertirlo y cambiar el discurso. Otro de los símbolos que también me parece que van cambiando rotundamente es intervenir los espacios o intervenir los árboles de la vida o los carteles como el que puso Danilo y totalmente darle la vuelta. Creo que la sátira ha sido fundamental para la resistencia y que es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura. Es parte de burlarnos, es parte de venir y reírnos. Hay cuentas en Twitter como hay alguien que se llama Mamache Jambado, que alguien que toma los discursos presidenciales o cualquier hecho y lo vuelve, por ejemplo, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. O sea, o tomar los símbolos de los padres y
de repente los cambia a algo igual con este estilo kitsch de la Chayo y lo cambia para nuestro favor. Entonces, yo creo que esas cosas son bien poderosas porque alimentan y levantan el ánimo. Es de las cosas que nos hemos agarrado nosotros para seguir en resistencia, para seguir en las calles y para seguir produciendo. Es increíble la cantidad de producción artística que hay, tanto en la música, en la arte, en la danza. Y hay algo muy simbólico también, aparte de la Virgen, es cuando Monimbó, un pueblo indígena conocido por su resistencia siempre, desde la colonia, desde la revolución, y ahora que estaban llenos de tranque, pero la gente bailando folclore ahí, teniendo con sus máscaras, retomando algo que es de ellos y también rememorando esa resistencia indígena. Entonces esas son cosas que para mí siguen manteniendo la llama y el por qué los símbolos le dan tanta fuerza a este momento de nuestra historia y el por qué Nicaragua no volverá a ser la misma, no somos los mismos. Y en cuanto a la guerra, yo creo que eso es por lo cual hemos luchado. Son 4 meses de resistencia y las armas no están en nuestra mente. Sin embargo, más de 400 personas, una cifra ya de la NPDH, otra organización de derechos humanos, han sido asesinadas. Entonces, en mi panorama final y en lo que espero, y en lo que sigo creyendo y por lo que sigo luchando también desde mi espacio, que no es la trinchera, pero es otro espacio, el espacio político desde el movimiento estudiantil y desde el momento de organizar. Creo que ahorita lo clave es organizarnos. Ahorita en Nicaragua no nos podemos organizar tanto, tenemos que andar de clandestino. Solo ayer secuestraron a 6 jóvenes que estaban organizando una marcha para el sábado. Nos tienen totalmente rastreados, intervenido teléfono, etc. Entonces nos tratan de desmovilizar. Sin embargo, como la parte de internet pues, ha servido un montón, las plataformas digitales, que ahora ya, ok, no nos podemos reunir en una casa, pero hagamos una videoconferencia entre todos y vemos qué hacemos. Entonces creo que ahorita básicamente mi esperanza está en la organización. Una organización de base también está en que no sea un espacio en el que podamos dialogar, pero en Nicaragua no existe la crítica. Ser crítico es ser alguien que divide, es ser alguien que realmente que está en contra de, y creo que esos espacios ahorita se están cuestionando y se están formando, y mi esperanza es esa. Yo, para ser realista también, no creo que esto termine ya. Sin embargo, creo que de la organización de ahorita y también el espacio como Costa Rica, que ya no nos estamos organizando desde aquí como en la parte armada, nos estamos organizando desde la idea, desde lo político, desde otras formas de hacer, y nos estamos reinventando. Aparte porque yo no conozco la otra forma. Le decía a Danilo que yo no entiendo nada, pues, o sea, la clandestinidad para mí todavía es muy difícil. Entonces creo que eso, y creo que tengo esperanza porque la tenemos que tener, porque veo a las madres de quienes han sido asesinados y me duele porque he conocido a muchas, y perdón si aquí me pongo a llorar, pero es tan duro. Y si yo no tengo esperanza, y si nosotros, el pueblo nicaragüense, no seguimos creyendo en esta revolución cívica, pacífica, y no seguimos creyendo en una Nicaragua mejor, no nos seguimos inventando esa historia. En la nueva Nicaragua va a tener el ministerio feminista o va a tener tal lado. O sea, podemos inventarnos la Nicaragua que queramos ahorita, y creo que la estamos construyendo. Y creo que es esto, patria libre para vivir. El futuro, como dicen los analistas políticos, va a depender de la correlación de fuerzas y de los cambios en la coyuntura nacional e internacional y las condiciones objetivas y subjetivas, decía la teoría, ¿verdad? Todo eso es cierto, pero es mucho más cierto, es mucha más verdad, que definitivamente ya no va a ser lo mismo, y que otra realidad enorme como el universo es que el optimismo está derrotado.
perdió sus aliados, perdió a los curas, perdió a los empresarios, perdió al pueblo, perdió a las mujeres, perdió las calles. Solo le quedan armas. Y eso no es sostenible a mediano plazo. De que se van, se van. Está preguntado. Y Nicaragua ya no es lo mismo porque hay un cambio. Hace poco, cuando veníamos aquí, venía hablando con uno de los compañeros que venía, me dice que yo no meto la política. El cambio que hay en Nicaragua fue lo que dijo un filósofo griego hace 1500 años, Platón, en su libro La República. Cuando los hombres buenos, y mujeres, diría yo, en ese tiempo decía hombre, cuando las personas, digamos, bueno, no se meten a política, permiten que los malos lo hagan y sufren las consecuencias. Y eso ya cambió en Nicaragua. Eso es la realidad. Entonces ya, hablar de futuro es hablar de esto. ¿Cuándo se van a ir? No podemos decir, no hay una bola de cristal. Va a depender de muchas cosas. Va a depender de todos los factores, del aislamiento internacional, de la condena de las izquierdas, va a depender de cómo nos organizamos nosotros con eso, pero está derrotada y se van a ir. Nicaragua tenemos más de 190 años más de que cada generación ha sufrido un conflicto bélico. Ya no más. Suficiente. Cada generación ha tenido un caudillo. Ya no más. Suficiente. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Otra cosa que ya va a pertenecer al pasado es echarle la culpa a otro. En la narrativa de don Daniel, que ha cambiado, la culpa es de afuera, ¿verdad? Que era una maniobra de la CIA, que nos han financiado. Si nos hubieran financiado no estaríamos aquí con una mano adelante y con una mano atrás, estaríamos bien. Sí. Entonces hay una narrativa de echar la culpa a otro, que el imperio, que esto, que el otro. Por supuesto que los gringos tienen su mano pachona por todos lados. Igual que los rusos, igual que todos, por supuesto. Y cada quien en su circuito de interés estratégico y geopolítico. Claro que sí. Pero lo que está pasando en Nicaragua, algo inédito, y hablando con varios compañeros aquí del Frente Amplio y otra gente, ha causado un cisma en las izquierdas de América Latina y del mundo. Porque para avanzar y para evolucionar, y eso la biología lo dice claro, hay que cambiar. Lo único estable, permanente en el universo es el cambio. Organismo que no cambia, que no se adapta, desaparece. El pensamiento, si no se adapta, queda obsoleto, arcaico. Entonces, hay un nuevo pensamiento. Hay un nuevo pensamiento que no está todavía claro. No está todavía claro. Pero está en construcción. Y una de las cosas, sí, les quiero decir con toda seguridad, y viendo aquí me siento con más esperanza, porque todos estos hermanos y hermanas nicas que están aquí, y la cantidad de rostros jóvenes de hermanos ticos y ticas que están aquí, y personas de más edad con rostro joven también, y no es un piropo, sino es la expresión de la mirada que yo veo, es que aquí tenemos esperanza. Nosotros vamos a regresar, nosotros estamos aquí no porque queremos venir a turistear y a quedar, vamos a regresar, y vamos a regresar pronto, y vamos a regresar con toda esa fuerza, con toda esa experiencia, con todos estos análisis, a hacer esa nueva Nicaragua, hermanos. Para allá vamos. Que puede ser dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, 5, 6, puede ser. Pero vamos para allá. Y todo este aprendizaje intensivo que hemos pasado todos estos meses, nos está preparando para construir esa nueva Nicaragua. ¿Cuándo va a ser? No está la bola de cristal. Va a depender de muchas cosas. Pero vamos a regresar, y lo que me queda decirle a Costa Rica, muchas gracias Costa Rica, muchas gracias pueblo, por su solidaridad. Creo que vamos tocando tiempo para finalizar. Yo quisiera nada más agradecerles a todos y a todas por estar acá, a Marcia, a Camilo, a Malen y a Danilo, y reiterarle el agradecimiento a Teorética.
Y además quisiera invitarles muy cordialmente a la marcha que estamos organizando para el día sábado por la paz y la solidaridad. Tenemos 2 puntos de salida, uno va a ser desde el Parque de la Merced, el otro va a ser desde la Universidad de Costa Rica, en camino a la Plaza de la Democracia. Vamos a tener comparsa, vamos a tener música, vamos a tener una serie de voces que han estado trabajando. Convocamos a la coalición y el colectivo de organizaciones que trabajamos en migración y quisiéramos demostrar que la paz y la solidaridad es mucho más fuerte que la xenofobia y los vamos a derrotar con cantos, con música, con baile, con eso que le da miedo al odio. El odio no sabe qué hacer con la alegría, con la música, y ocupamos que muchos artistas y muchas artistas estén ahí presentes, de manera que pues extenderles muy cordialmente la invitación. Salimos a las 10 de la mañana de la Merced y de la UCR y esperamos que si tienen posibilidad y no tienen otros compromisos, pueden llegarse a cualquiera de los 2 puntos para encontrarnos en la Plaza de la Democracia alrededor de las 11 de la mañana. Si no hubiese más, reiterarles el agradecimiento y unas muy buenas noches. Gracias.